programa, continuamos en ampliación de noticias, son ya las 9:05 de la mañana y habíamos anunciado que se encuentra en la cabina de RPP el congresista Ilich López. El congresista ha sido elegido el día de ayer para presidir una comisión importante, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso. Esto en momentos en que a todos nos preocupa la marcha de la economía en el país, nos sentimos un poco desalentados porque aun cuando es nuestro compañero Rolando Arellano nos invite a ver la parte positiva, a veces las cifras nos llevan a decir, caramba, va a ser otro año desaprovechado para la reactivación económica. Pero la primera pregunta que le haríamos luego de agradecerle que esté con nosotros esta mañana al congresista López es ¿cuál es la agenda que piensa promover la Comisión de Economía que usted pretende impulsar desde esta comisión precisamente para corregir situaciones que afectan a este sector en la vida de los peruanos? Buenos días, señorita Mávila, don Fernando, gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la población. Un poco el contexto geopolítico y mundial. El Perú se encuentra en el puesto número 63 de 67 países en el ranking de competitividad mundial. Esta es una estadística de la Universidad Católica y el Instituto de Gerencia de Suiza, ¿no? Entonces, ¿qué supone la competitividad? Supone que el país como tal no está teniendo la capacidad de crecer económicamente de una manera adecuada. Y eso también lo dice el Ministerio de Economía y el BCR. Las cifras que ellos dan, que ha subido el crecimiento económico a 3%, pero subir 3% de una torta pequeña, lógicamente es crecer pequeño. Cada año necesitamos darle al mercado laboral 350.000 puestos de trabajo, que son los puestos que los nuevos jóvenes o que las nuevas personas o que se incrementen en el país para las nuevas personas. Para esto se necesita crecer al 5%. Entonces, en ese contexto, asumimos la presidencia de la Comisión de Economía con temas clarísimos. Primero, tenemos que contribuir a través del Congreso para generar esos 350.000 empleos anuales para estos jóvenes. ¿Cómo? Reglas claras. Debemos necesariamente impulsar la inversión en los sectores que dan mayor trabajo. Servicios, agricultura, metalmecánica, producción, pesca, y para que los inversionistas de todo tipo, nacionales y extranjeros, inviertan en estos sectores que dan mayor cantidad de trabajo, necesitan las reglas claras y que el Estado como tal también invierta. El Estado invierte y le sigue el privado. No olvidemos que el 60% del PBI se basa al consumo privado, o sea, a lo que usted consume, a lo que consumen todos los ciudadanos en el desayuno, a los restaurantes, al turismo, entre otras actividades pero ¿cómo económicas. hace desde la Comisión de Economía usted como para concretar o impulsar esto que dice que debería ser una suerte de cambio, ¿no? O de reacción ante un crecimiento poco optimista? El ministro de Economía ha proyectado entre 3,7% y 4% para este año. Sí, lo que debemos hacer acá es una conversación, una alianza. Ayer por unanimidad eligieron la presidencia, esta junta directiva de la comisión, y les dije a todos los colegas, dejamos de lado nuestras posiciones ideológicas y nos ponemos a trabajar por la economía del Perú, y ahí está incluido también el MEF. Debemos hacer una alianza concreta entre todos, no solamente el Congreso, el Ejecutivo, los ciudadanos, como ya dijo el señor Arellano, también empujar el compromiso en temas concretos, incentivos para la formalización. La SUNAT debe de dejar, y nosotros vamos a encargarnos en ese sentido, debe dejar ese rol punitivo, castigador, para tener un rol de acompañamiento, educador, fortalecedor. Necesitamos darle crédito a las micro y pequeñas empresas. Como le decía a don Fernando en la antesala, en México y Colombia se tienen fondos para otorgar créditos a través de las entidades microfinancieras. Y esos fondos deben generarse a través de una ley. Por ejemplo, en los años 90 se generó el fondo del FICE para el tema de la electrificación rural.
fondos como esos de 30.000, 40.000 millones de soles deben existir para darle vuelta a la economía. Y otro tema. Pero está hablando de dineros del Estado siempre. Fondos públicos y también privados. O sea, lo que debemos de generar es que se hagan esos fondos. Por ejemplo, el FICE, ¿cómo se hace? Dentro del recibo de luz, 10 céntimos va al fondo. Vamos a buscar los mecanismos a través del Fondo de Emprendedores, que es una propuesta de ley que ya está en la Comisión de Economía, para generar esos fondos y que de esos fondos pueda darse crédito a las micro y pequeñas empresas, que son los que dan 8 trabajos de cada 10 en el Perú. Otro tema fundamental que tiene que darse es la lucha contra el gota a gota. Estos créditos extorsivos que han generado y generan muchos problemas y golpean la economía del Perú. ¿Qué piensa hacer como presidente de la Comisión de Economía para hacer frente a este problema, que no es solo un tema financiero, es un tema de criminalidad, como usted sabe? Sí. A través de una ley del Congreso de la República se le ha generado un espacio favorable a estos delincuentes para que capten clientes a los emprendedores. Y ese es el tema de los topes financieros, de las tasas financieras. ¿Va a proponer la derogatoria de la ley? No la derogatoria, la modificación. Está bien que para los clientes que no tienen riesgo, que tienen sus cuotas al día, se dé estos topes. Pues igual la competencia hace que ellos tengan intereses bajos. El tema es que esta ley, ¿qué dice? Con un ejemplo claro. Señor, usted se ha demorado 2 días en su pago, 3 días, entonces ahora es un cliente de riesgo. Y como es un cliente de riesgo, yo tengo que subirle un poco la tasa de interés. Pero ya no le voy a dar crédito a usted porque la ley me dice que no puedo subir esa tasa de interés porque es usted un cliente riesgoso. Entonces ya no lo atiendo, váyase. Y se va a otra entidad financiera y tampoco lo atienden. Váyase. Y como necesita dinero, ¿a dónde cae? ¿Dónde llega? No, el diagnóstico, a los gota a gota. lo conocemos. Lo que no nos queda clara todavía es la figura, cómo va a hacer usted si lo que dice es proponer un cambio, más no una derogación. Si la ley está mal, ¿por qué no propondría usted la derogación de la ley de tope? Yo creo que está bien en el fundamento respecto a que no debería de haber usura en el tema de los créditos bancarios, definitivamente de acuerdo. Lo que hay una desproporción y esa desproporción afecta directamente al ciudadano que quiere sacar un crédito y que se ha demorado 1, 2, 3 días, tiene algún tipo de riesgo. Lo que le afecta es ese tope. Entonces, ese tope hay que eliminarlo para los que tienen algún tipo de riesgo, para que no salgan de ser sujetos de crédito. ¿Qué equipo técnico lo va a acompañar en la presidencia de una comisión de este tipo? Porque evidentemente se trata de un tema complejo en el que se requiere mirada de, supongo yo, economistas y financistas calificados. Mire, nosotros en primer término tenemos algunos referentes como consejo consultivo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al señor Ismael Benavides, que ha sido varias veces ministro de Economía. Vamos a convocar a exministros de Economía también para poder a través de ellos tener una mirada amplia, ¿no? Una mirada amplia de las decisiones que se tomen. El equipo que el Partido Acción Popular, porque tiene muy buenos profesionales, van a aportar dentro de la comisión. Y yo he sido miembro del directorio de una caja municipal, conozco el tema de la Caja Huancayo. He sido miembro del directorio de la Caja Huancayo, conozco el tema de microfinanzas a la perfección. Creo que debería de fortalecerse el patrimonio de las cajas municipales porque son entidades del Estado. Estas entidades le han dado... De las municipalidades. Sí, a través de las municipalidades. Le han dado, mire usted este dato, 5.000 millones de soles en inversión directa a través de las municipalidades para obras al Perú. Las grandes obras... Otros temas, antes de que nos vence el tiempo, se ha discutido mucho la creación de un impuesto para los servicios de streaming, ¿no? De las plataformas digitales. ¿Su opinión sobre este tema? La OCDE tiene una experiencia al respecto. Hay que tener cuidado con que no se dupliquen el tema de los impuestos. Ahora, el análisis va que si yo le pongo un impuesto, ese impuesto, ¿quién lo va a pagar? El ciudadano. ¿Quién va a recaudar? El Estado. Pero
cómo va a ser esa transición. Yo le decía al ministro de Economía, se tiene que revisar esa posición. Nosotros la vamos a revisar a través de la fiscalización. Congresista Illich López, tenemos que ir a la pausa. Le dejamos entonces 9:20 de la mañana, retomamos ampliación de noticias. Conversamos con el congresista Illich López, que es el nuevo presidente de la Comisión de Economía en el Congreso de la República. Le habíamos dejado una pregunta abierta, pero al mismo tiempo que requiere una respuesta corta. ¿A favor o en contra del impuesto que se ha propuesto a los streaming, por ejemplo, o todas las aplicaciones en Internet? Estoy en contra, y no solo de ese impuesto, señorita Mávila, sino estoy en contra de que el ente recaudador sean pocos. En el Perú, poquitos son los que recaudan, pagan impuestos. Esa base tributaria se necesita ampliar. Por eso yo le decía, y conversé el otro día con el superintendente de la SUNAT, y les decía, oiga, tenemos que hacer que al ciudadano le convenga ser formal. Correcto. Entonces, ¿observará bajo su presidencia la Comisión de Economía la ley que grava con IGB a las plataformas de streaming? Mire, es que eso ya no depende de mí, porque yo al ser presidente dirijo una mesa de trabajo. Las propuestas van a estar. Nosotros vamos a impulsar temas específicos. ¿Y esta propuesta usted la hará? Definitivamente esto tiene que estar en agenda, pero no como un tema solamente de estas empresas digitales, sino como un tema de ampliar la base tributaria. Oiga, si solo 10 personas pagando tributos mantienen al Perú, tenemos que ampliar esa base tributaria. Imagínense si de los 8 millones de micro y pequeñas empresas que existen en el Perú y que solo 2.600.000 son formales, las 8 millones aportaran con impuestos. Lógicamente tendríamos más recaudación y podríamos tener una estadística para bajar esos impuestos, para que las micro y pequeñas empresas no paguen tantos impuestos, sino que ese impuesto se atomice, se difumine en más recaudación. Entonces, no solamente este impuesto se debe bajar, sino muchos otros. Pero ¿cómo hacemos eso? Usted dice que promover la formalidad. En efecto, el gran reto del país es promover la informalidad. Pero, ¿qué tipo de ley, por ejemplo, se puede impulsar que consiga ese objetivo? Por ejemplo, nosotros vamos a plantear que las empresas que accedan a la formalidad, que se inscriban, estén exoneradas de todo tipo de impuestos los primeros 5 años. Cuando tenemos un bebito, un hijo, lo primero que hacemos en sus primeros años es alimentarlo, cuidarlo, protegerlo, para que cuando ya crezca, aporte a la sociedad, trabaje y ponga su aporte. De la misma manera hay que ver a las empresas. Una nueva empresa, un nuevo emprendimiento, es un bebito que nace. Y no le podemos al bebito estar pidiéndole que ponga plata a la casa para pagar el recibo de la luz. Estamos hablando de empresas ya constituidas, de pronto, que se encuentran en la informalidad, es decir, que no están registradas, pero que tienen un tiempo funcionando en la informalidad, o nuevas empresas que se inscriben. Nuevas empresas y ese tiene que ser el incentivo para las que están en la informalidad, vayan a la formalidad. Como digo, al ciudadano, al emprendedor, le tiene que convenir ser formal. 0 impuestos los 5 primeros años. Es un planteamiento que nosotros hemos planteado. ¿Para qué? Para fortalecer esa empresa. Y no solo 0 impuestos, sino democratización del crédito, apoyarlos, hacer que se robustezcan, que crezcan en 5 años y decirle, oye, ya el Estado te apoyó 5 años, ¿no? Ahora ya te vamos a empezar a cobrar impuestos. Pásale la voz al emprendedor informal de tu costado que estamos dando créditos. Quiero darle un ejemplo práctico. Estuve en Chanchamayo con un amigo maderero, micro y pequeño empresario, Pepe Inobuyen, en San Ramón, donde, por cierto, se inició la marginal de la selva que construyó el presidente Belaúnde. Me dijo, Illich, yo 25 años voy aportando todos los meses a la SUNAT y no he recibido del Estado como tal un servicio adecuado. Lo que decía el señor Arellano, más o menos en su alocución. Entonces, justamente el criterio del Estado como tal debe ser ello, ¿no? Ya la gente aporta, pero ¿qué le da en contraposición de ese aporte? Servicios públicos, carreteras, seguridad, entre otras cosas. Señor Illich López, hay otro tema que se ha discutido en los últimos días, que es la manera como algunas municipalidades intervienen en empresas con algunas razones dudosas, de todas maneras de manera precipitada, y sin darles la posibilidad de corregir eventuales deficiencias
clausuran empresas. Hemos visto en los últimos días que ha sucedido algo semejante en Chorrillos, con un centro de esparcimiento y un poco zoológico también, ¿no? No sé si ha escuchado usted, pero ha sucedido en otros municipios. Su opinión sobre esta función que las municipalidades están atribuyéndose. Yo creo que las municipalidades deben dejarse de facilismos. Hago un llamado a todos los alcaldes del Perú para que fomenten, solo con el ejemplo que usted ha dado, cerraron a este restaurante, este centro de esparcimiento. ¿Cuántos trabajadores tiene este centro laboral? 300 familias. ¿Ya? 300 familias. Y estamos en déficit en el Perú. Entonces, también a los que sacan sus nuevos negocios, oiga, hay que facilitarle la licencia. Unos emprendedores en Breña el otro día quieren ir a sacar la licencia y le dicen, no, desde esta línea para allá no te puedo dar la licencia porque tiene su zonificación, tiene que hacer una inspección y pagar más. Entonces, ese tipo de situaciones como que le dice a la gente, oye, ¿sabes qué? Mejor ándate de informal, pues, ¿no? No te van a cobrar impuestos, nada, y de paso consigue un préstamo gota a gota que te lo van a dar automáticamente. Por eso, al ciudadano, al emprendedor, debe convenirle ser formal. Oye, a mí me conviene ser formal. ¿Por qué? Porque no voy a pagar impuestos los primeros 5 años, me van a dar crédito, voy a dar trabajo y voy a inscribir con su seguro un trabajo digno a mis trabajadores, el Estado me va a apoyar y yo de acá a 5 años con todo ese apoyo, lógicamente que tengo que ser un emprendedor consciente, empiezo a aportar. La base tributaria, o sea, la cantidad de personas que pagan tributos aumenta la recaudación y el ministro de Economía ya no tiene problemas para poner impuestos a determinados servicios. Hemos tomado nota de los compromisos que ha asumido usted acá como presidente de la Comisión de Economía, se los vamos a recordar y nos informará si hay avances. Solo para terminar, ustedes hablaban de la papa, Sí. se dio una noticia. El Valle del Mantaro es uno de los principales productores de papa. Yo como huancaíno, huancahualas, hay un dato específico, el Perú importa papa. De papas fritas y para cosas específicas. Pero no es tan poquito, son 30.000 millones de toneladas al año que hace un tema. ¿Por qué un productor no puede hacer eso en el Perú? En un momento, en un año donde va a venir el APEC, donde se abren las ventanas del Perú, donde tenemos Chancay para poder exportar, el tema de la competitividad, energía barata. Ojo, ese es un tema fundamental, tecnología. Y la Junta con las universidades. Vamos a promover los debates de las facultades de Economía, Administración, de todas las universidades en el Congreso. De acuerdo. Como dice Fernando, hemos tomado nota de todas estas ofertas. Vamos a ir monitoreándolas, por supuesto, invitándolo para que nos cuente cómo van los avances. Vamos